El Señor nos habla en 1 de Timoteo 1:2, dice: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios y el Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Luego vamos a unas advertencias que nos hace contra los falsos maestros de la ley. A partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Efeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de presentar atención a leyendas, genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los injustos y rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todos los que están en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio, que es que el Dios bendito me ha confiado. Esta es la palabra de 1 de Timoteo 1 en adelante. Bueno, entonces allí nos da el Señor la advertencia contra los falsos maestros. Les ordena que ellos que dejen de enseñar esas falsas doctrinas y que nosotros no prestemos atención a esas leyendas, genealogías interminables, que debemos llevar la obra de Dios, que es por fe, para que el amor brote limpio en cada corazón y con una buena conciencia y una fe sincera, no una fe fingida. La ley no se ha constituido para los justos, sino para los injustos. Entonces ya sabemos que esa ley es para los injustos, no para nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros éramos injustos, esa ley era aplicada para nosotros. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ser desobedientes ni rebeldes, ¿cierto? Ni estar en pecado, porque si nos acercamos a Dios confiadamente, allí obtenemos el trono de la gracia, ¿cierto? Y podemos también confesar nuestros pecados y Él también nos perdona, porque no nos vamos a darnos de que somos personas que nunca cometemos pecados, también los cometemos a diario. Pero nos enseñan que no debemos de maltratar a nadie, que debemos honrar a nuestros padres, que no seamos adúlteros ni homosexuales, que no seamos traficantes de esclavos ni embusteros, que no juremos a Dios en falso, que no andemos en una mala doctrina, sino en una sana doctrina que sea enseñada por el glorioso evangelio de Dios, que es bendito y es el cual nos ha confiado. Esa confianza que nos da Jesús a nosotros por medio de su evangelio es para llevarla a otros. Esa confianza nos causa un contentamiento en nuestro corazón cada que vamos a evangelizar, cada que vamos a visitar a un enfermo, que le vamos a hablar aún a nuestra familia, ¿cierto? Debemos hacerlo ¿con qué? Con humildad, con sinceridad, con amor, y que ese servicio siempre, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, hermanos. Timoteo significa el que honra a Dios. Timoteo fue el discípulo más querido de Pablo, ¿cierto? Él lo denomina como si fuera el mejor pupilo, como si fuera el mejor, digámoslo así, como que él le servía muchísimo mejor, ¿cierto?
Timoteo, la madre de Timoteo fue una madre judía y de padre griego, y es originario de la ciudad de Listra. Él manda el mandamiento de Timoteo que le encarga es que conforme a las profecías que hicieron antes, en cuanto a los límites, a que limite esa buena milicia. Cuando nosotros hablamos de milicia es estar atentos, es poner cuidado a que haya una sana doctrina, que esté ahí, como lo hacen los líderes, como lo hacen los colaboradores, los pastores, que dejan una huella en la iglesia. Asimismo, este Timoteo dejó una huella en la iglesia primitiva, ¿cierto? Aún dando su vida por causa de Cristo. Fue el mejor pupilo que tenía Pablo, desde la juventud hasta la muerte. Desde niño, Timoteo había aprendido las sagradas escrituras. Él hablaba con expresión profética. Le enseñaban cómo ser una persona especial y, y era adecuado para cada ministerio, porque no solamente él tenía un solo ministerio, él tenía varios ministerios. Servía con el apóstol Pablo en la solución de problemas a la iglesia para el fortalecimiento en la fe. Entonces, eso nos llama a nosotros también a que nosotros ayudemos a nuestra iglesia a fortalecerla, ¿cierto? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios llama a personas de todo contexto para ser partícipes de su reino y de la extensión de este. ¿Por medio de qué? Tenemos unas cualidades que tenía Timoteo y usted y yo también las podremos tener, que son la fe, la obediencia, el servicio, la humildad, la sana doctrina, la convicción valiente. Nosotros podemos tener todas estas cualidades para la edificación de nuestro pueblo y la salvación de todas aquellas personas que se están perdiendo. Aprendemos que siempre hay alguien a quien hablarle. Aprendemos que siempre hay alguien a quien visitar, a quien dar una voz de aliento. Entonces, que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu, colocándonos como esas buenas Timoteos, dando un buen ejemplo para la iglesia, siendo obedientes en todo debemos respetar a nuestras autoridades máximas, ¿cierto? En la iglesia, el pastor y luego ya los que siguen ahí a su nivel. Debemos estar siempre atentos, nuestros oídos atentos a la palabra. Timoteo 1, y aquí hay unas grandes verdades que hay que llevar al corazón, meditar mucho en ellas. Vemos los consejos que Timoteo recibe a través de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Esos consejos son los siguientes. En primer lugar, vemos que recibe una instrucción con respecto a la falsa doctrina. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 1, del 3 al 20. En segundo lugar, vemos que la falsa doctrina en Éfeso. También lo encontramos en 1 Timoteo 1, del 3 al 11. La verdadera doctrina lo encontramos en 1 Timoteo 2, 17. 1 Timoteo es la primera carta de las dos que Pablo le escribe a su amado hijo en la fe. Timoteo, su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios. Desde su niñez, su madre Eunice y su abuela Loida
le enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento. Antes de que Pablo conociera a Timoteo, Timoteo se encontraba viviendo en Listra. Eso lo podemos ver también en Hechos 16:13. Nos confirma esta gran enseñanza. Esta era una provincia romana de Galacia, parte Turquía moderna, donde vivía Timoteo. Era la residencia de él. Se cree que ahí fue donde él nació y creció hasta temprana edad, cuando Pablo lo recluta como ejército de Cristo. En Primera de Timoteo 1:5 nos enseña que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de una fe no fingida. De una fe no fingida. Es el amor por guardar esos mandamientos, por guardar los mandamientos de la palabra en santidad y en obediencia, en sujeción, en amor los unos con los otros. Seguimos aprendiendo de este gran maestro, ¿cierto?, de la Biblia. Seguimos aprendiendo para un buen comportamiento, tanto dentro y fuera de la iglesia, para agradar a nuestro buen Dios y así tener un buen testimonio y conocer un falso maestro de la palabra del Dios viviente, para conocer ese falso maestro que llega y que quiere distorsionar la verdadera fe y la verdadera santidad de los creyentes dentro y fuera de la iglesia. Estamos llamados a crecer cada día conforme a la palabra de Dios, con un corazón limpio, con una conciencia limpia, buscando ardientemente ser transformados por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser está llamando en este tiempo para su buena obra, para el crecimiento de la iglesia en Cristo Jesús. El Señor me les continúe bendiciendo. Es una gran bendición estas grandes enseñanzas que debemos de llevar a nuestro corazón cada día. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé predicaron en Listra, ciudad de Licaonia, y tuvieron éxito en medio de la persecución. Parece que durante ese ministerio, una judía llamada Loida y su hija Eunice se convirtieron a Cristo. ¿Sí? Pues la madre de Timoteo se llamaba Eunice y era judía. Su padre era griego, pero no sabemos, no dice más la Biblia de él. Eunice estaba casada pues con un gentil con el cual tuvo a Timoteo, quizás único hijo. Evidentemente, Timoteo había sido instruido en la religión judía, pero su padre había rehusado que fuera circuncidado. ¿Sí? Una estrecha relación se desarrolló desde el principio entre Pablo y Timoteo. Cuando Pablo regresó a Listra en su segundo viaje, halló que Timoteo era miembro de la iglesia y muy estimado entre los líderes. Allí en Iconio, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo añadió a Timoteo a su comitiva apostólica. Como iban a estar trabajando entre judíos, Pablo le recomendó a Timoteo que se circuncidara, no porque fuera necesario, no, sino para no ofender a los judíos en vista de que su madre era judía. Entonces, porque Pablo descubrió grandes posibilidades en Timoteo
y él quiso emplearlo, y para no chocar con los prejuicios judíos, lo hizo pues circuncidar. Eso lo vemos en Hechos 16:3. Hechos 16:3 nos dice, vamos a leer desde el 1, perdón. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El versículo 3 nos dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Timoteo se convierte en discípulo de Pablo y más tarde en el destinatario de las 2 cartas que llevan su nombre. Bueno, vamos a continuar con la lectura de Timoteo. Dice también que Pablo visitó a Éfeso alrededor del año 63 después de Cristo, a continuación de ser liberado de su primera prisión romana, porque en Roma Timoteo estuvo pues con Pablo durante su encarcelamiento. Y esto lo podemos ver en Hechos 16:23. Hechos 16:23, perdón, en Hebreos 16:23. Hebreos 16:23 dice lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Aquí estaba hablando Pablo. Pero en el Nuevo Testamento no revela el momento o las circunstancias del encarcelamiento de Timoteo, no lo revela la palabra. Entonces, continuemos. Dice que poco después se marchó dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Probablemente escribió la carta alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es el propósito principal de esta epístola? El propósito principal de la epístola era alentar a Timoteo en la difícil tarea de enfrentar los errores doctrinales y prácticos en la iglesia de Éfeso y darle instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y deberes del liderazgo de la iglesia. O sea que cuando Pablo fue liberado de su primera prisión romana, dejó a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Bueno, y entonces, ¿cuál es el contenido? El contenido de estas epístolas. La tarea que Pablo le encomendó a Timoteo encerraba serias dificultades. Por eso fue que sintió la necesidad de escribirle una carta con instrucciones sobre cómo enfrentar los problemas. En ella le dice cómo combatir a los falsos maestros, cómo organizar el culto de la iglesia y cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales en todo su seno. Todo ello junto a la enseñanza de la fe apostólica y la afirmación de una vida ejemplar. Sabemos que el tema principal de estas epístolas es la remoción de falsas doctrinas, la preservación del culto público y el liderazgo apropiado en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra personalidad? Esta carta no solo siguió a Timoteo en el cumplimiento de sus responsabilidades como líder cristiano, sino que ha servido de manual para pastores a través de toda la historia de la iglesia. Una clara lección se destaca entre las instrucciones de Pablo, como son: la iglesia debe contar con un ministerio bien preparado, profundamente devoto y totalmente consagrado. Aún más, los ministros deben mantenerse en contacto permanente con Dios a través de la oración y del estudio de la Biblia. Este líder había estado con Pablo por 15 años como su compañero constante. Eso lo podemos comprobar en Hechos 18:5
en Hechos capítulo 18, 22. Timoteo estuvo con él cuando escribió también a Romanos, a Segunda de Corintios, a Filipenses y a Colosenses. Y nos lo demuestra Romanos capítulo 16, 21, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1, 1 y también Colosenses 1, 1. Estos pasajes bíblicos pues los podemos ir buscando y leyendo para que veamos donde se afirma pues de que Pablo fue un compañero pues constante con Pablo, que Timoteo fue compañero constante de Pablo. Y lo vemos en 1 Corintios 4:17, 1 Tesalonicenses 3:2 y Filipenses 2:19. Les voy a leer, por ejemplo, Filipenses 2:19, como para que veamos pues que si hay soportes con respecto a estas afirmaciones. Dice Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, aquí no lo afirma, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, hermanos, por todo esto, no es de extrañar esa relevancia de Timoteo. Es relevante en los capítulos, en los temas bíblicos mencionados antes de que él acompañaba pues a Pablo en todas estas gestiones. De hecho, Timoteo es mencionado 6 veces en Hechos, es mencionado 17 veces en las epístolas y una vez en Hebreos. Es evidente que él tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, ¿cierto? Quien llegó a considerarlo como su réplica fue el mismo Pablo, que consideró a Timoteo como su réplica. Y lo manifiesta en Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 1 al 22, y este sí se los voy a leer. Capítulo 2, versículo 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, mire pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre he servido conmigo en el Evangelio. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, entonces aquí nos lo confirma. También investigando encontré 5 cualidades que caracterizan a Timoteo. Una cualidad es una fe auténtica. Otra cualidad es una obediencia constante, un servicio humilde, una sana doctrina y una convicción valiente. La convicción es una seguridad valiente. Qué rico fortalecer estas cualidades de Pablo en nosotros. Bueno, también sabemos que a pesar de la falta de convicción, la falta de seguridad, la falta de integridad de algunos miembros de la iglesia de Efeso, donde fue líder, Timoteo un tiempo, mantuvo su convicción, mantuvo su seguridad, aunque le costara la vida. Según la tradición, Timoteo sufrió el martirio en Efeso unos 30 años después. ¿Por qué sufrió este martirio? Por oponerse a una adoración de una diosa que le llamaban Diana. Entonces, por eso sufrió mucho él por allá. Él se retuvo firme hasta el fin. Estuvo firme hasta el fin. Y tuvo su confianza, la confianza de su propio conocimiento de Jesucristo, y no aceptó pues que adoraran a esa diosa. En
en la parte ya como tradicional de él, en la parte de la vivencia de él normal como todo ser humano, nos damos cuenta que Timoteo, de forma extraordinaria, tuvo un cuidado familiar, su cuadro familiar no fue una limitación para su instrumento, también fue muy entregado a la familia, y eso no fue una limitación para seguir al Señor, ni tampoco fue una excusa para de pronto no tener un carácter, ¿cierto? Y el carácter de Cristo más que todo. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Así este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto, de cualquier oficio, de cualquier forma de ser, edad, raza, país, para hacernos partícipes en su reino y de la extensión de este. Y de la extensión de este. Bueno, como Timoteo, también podemos ser usadas por Dios para la edificación del pueblo y para la salvación de los perdidos. Gracia y paz sean a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título al tema de hoy es Timoteo nos recuerda que Dios nos hace partícipes de su reino y de la extensión de éste. Miramos cómo en la primera epístola, que es una carta pastoral a Timoteo, tiene un enfoque ético, a partir del cual se hacen recomendaciones prácticas para la vida sana de la iglesia y de sus integrantes. E igualmente expresa una preocupación por la palabrería sin fin de falsos doctores que se apartan de las palabras de Jesucristo, que están cegados por el orgullo y no saben nada. Durante el cuarto viaje misionero, Pablo había instruido a Timoteo a hacerse cargo de la iglesia en Éfeso, mientras él seguía hasta Macedonia, cuando entendió que no podía regresar a Éfeso en un futuro cercano. Entonces Pablo escribe su primera carta a Timoteo para desarrollar el cargo que él le había dado a su joven asistente para refutar falsas enseñanzas. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3 de Timoteo. Estimado oyente, el Espíritu de Dios está aquí y nos está hablando a través de la epístola que Pablo escribió a Timoteo. Estas epístolas son bastante enriquecedoras para nuestra vida, como lo es toda la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos está hablando de la vida del pastor Timoteo, de un joven que desde su juventud, desde su limitada edad, comienza a trabajar en la obra del Señor, a ser ese colaborador de Pablo. ¿Qué es colaborador? Dentro de la palabra de Dios encontramos colaborador como ayudadores. Colaborador es la persona que está integrando el equipo, que está integrando el trabajo, ayudando que los otros puedan conseguir su objetivo. Entonces, colaborador es la persona que ayuda a otro a lograr su objetivo. Voy a compartir sobre las 5 cualidades del siervo Timoteo: una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina y convicción valiente. Miremos qué es una fe auténtica. Desarrollemos esta parte. ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad o confianza que yo tengo en una persona o en una cosa. En este caso estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa confianza y esa seguridad que yo tengo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que me lleva a obedecer porque confío en Él. Entonces la fe es una virtud. La fe es esa virtud que me lleva a ser leal y a ser fiel en esa persona
que yo quiero obedecer. ¿Por qué? Porque tengo la confianza y la seguridad puesta en Él. Cuando yo tengo esa seguridad y esa confianza puesta en una norma o en una persona, ¿qué hago? Me lleva a obedecer. Cuando papá y mamá nos hablan, nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que ellos buscan para nosotros es un bienestar. Asimismo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la fe puesta en Él, ¿cierto? Esa fe no necesita soportes teóricos, porque nuestro corazón sigue la razón. Ejemplo, cuando el niño, ve a su padre o a su madre con los brazos abiertos, ¿el qué? Él sale corriendo a esos brazos abiertos. ¿Por qué? Porque su corazón sigue la razón. Y esos brazos abiertos le brindan a él confianza, seguridad, amor. Hay unos lazos que él sigue la razón y es ese amor. Asimismo hacemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Por amor, ese lazo de amor nos une a Él. Y por amor, sin necesidad de ningún soporte teórico, llegamos a obedecer su palabra y a refugiarnos en sus brazos, seguros y confiados en Él. Esa fe es lo que nos lleva a creer lo que Él ha prometido. Confiamos lo que está escrito, confiamos en que esa verdad ocurrirá. Eso es fe. La fe genuina es un conjunto de comportamientos. No es actuar, no es teatro. Es un conjunto de hábitos, de comportamientos que yo a través de mi fe comienzo a desarrollar y a comportarme acorde a esa fe que confieso. Bueno, miremos algunos beneficios de la fe. Les voy a compartir solo 3 como para no extendernos mucho. El beneficio de usted tener fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Primera, agradar a Dios. Usted con su fe agrada a Dios. Lo dice Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no creemos en Él? Si no creemos en lo que está escrito en su palabra, si no creemos que lo que está escrito va a ocurrir y ocurrirá y está ocurriendo. Entonces necesitamos esa fe para poder agradar su nombre. Otro beneficio de la fe es que somos salvos, como lo dice Efesios 2:8. La fe nos trae salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y por esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Y por qué don de Dios? ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. Dios nos hace ese llamado a nosotros y es aquí donde el ser humano le toca participar en su respuesta. Y es aquí donde el ser humano le toca participar en su actitud, con su actitud a ese llamado. Justo en este preciso momento es donde surge ese diálogo. Es donde surge ese compromiso y ese encuentro mutuo de nuestro Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque Él Él nos busca, hemos sido llamados por Él. Ese es otro beneficio de la fe. 2. Y el tercero, y muchos tantos otros, pero hasta hoy les comparto este, es obedecer. El beneficio de la fe es obedecer. Nos lleva a ser obedientes. Nos lleva a obedecer su palabra. Obedecer. La falta de fe conduce a la falta de obediencia. Lo dice Romanos 1 del versículo 4 al 5, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, cuando nosotros obedecemos, cae sobre nosotros muchos beneficios. Recibimos la gracia de Dios. Recibimos ese apostolado que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Por obedecer. Muy bueno poder seguir como trabajando sobre todos estos beneficios de la fe. Sin embargo, trabajemos otra cualidad del
Pastor Timoteo, la obediencia constante. La obediencia es un valor. ¿Y qué es obedecer? Para usted, hermano, ¿qué es obedecer? ¿Cierto? Obedecer es acatar la norma de la persona que manda. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él establece en sus palabras. Eso es obedecer. De lo que ordena la ley, eso es obedecer. Llevando a una escucha atenta de esa norma antes de la acción. Cuando yo escucho, pienso para orar, para tener esa acción. Deuteronomio 11, del versículo 16 al 28, nos habla: obedeceréis y seréis bendecidos, desobedecéis y seréis malditos. Entonces, aquí la norma, la ley nos dice de que debemos de obedecer para ser bendecidos. Entonces, que nosotros como Timoteo aprendamos a ser obedientes, adquiramos y desarrollamos cada día más y más ese valor de la obediencia. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos como lo fue Timoteo. Tercera cualidad, servicio humilde. El servicio humilde. ¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud. Las necesidades de los demás es atender esas necesidades de los más necesitados, de los más excluidos, de los que sufren en esta sociedad. Es atender esa necesidad de esa persona que cada día está más afectada. Es atender esa necesidad de esta sociedad que cada día está más deshumanizada, pero que estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. La humildad es esa virtud moral que posee el ser humano. Cuando nosotros tenemos esa humildad, producimos ¿qué? En el entorno, en nosotros mismos. Traemos paz cuando tenemos humildad. Traemos serenidad, logrando que ese entorno sea un entorno armónico, logrando que nuestras personas que estén a nuestro lado sean felices. Además, hay algunos beneficios que trae la humildad. La humildad te ayuda ¿a qué? A perder el temor de cometer errores. La humildad te ayuda a pedir a los demás la opinión sobre los diferentes temas, sobre los diferentes asuntos. La humildad te permite escuchar al otro, el aporte del otro. La humildad te ayuda a valorar lo que son capaces los otros en diferentes materias, en diferentes campos. La humildad te ayuda a que busques esa ayuda si así fuera necesario. Entonces, que nosotros podamos colocar por obra la humildad que tenía Timoteo para poder traer todos estos beneficios en nuestro entorno, en nuestra vida, en esos hogares, dentro de nuestra iglesia. La cuarta cualidad de Timoteo es sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Sana doctrina es comprender, es entender y poner por obra las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es sana doctrina. Es poner por obra el manual de convivencia. Cuando nosotros ponemos por obra ese manual de convivencia, nos lleva a una madurez espiritual. Y lo dice en 1 Timoteo 1:11. La sana doctrina es seguir el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio es ¿qué? Es un mensaje que debe ser proclamado y enseñado. Que nosotros como Timoteo podamos enseñar esa sana doctrina. Esa sana doctrina que me define. ¿Qué es sana doctrina? Pues la sana doctrina es la de un Dios santo que produce gente santa y está ligada a la manera correcta de nosotros vivir. Esa sana doctrina es la que me lleva a acercarme a un Dios santo que está irado con el pecado, trayendo en nosotros ese sentir de adoración. Sabemos que es sana doctrina porque coloca en nosotros ese sentir de adoración, produciendo en nosotros vida santa. El quinta cualidad es la convicción valiente. ¿Qué es convicción y qué es valiente? Todos nosotros en algún momento, ¿cierto?, de nuestras vidas enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos, nos sentimos temerosos
Algunos les asusta hablar en público, hablar frente a otros. Otros le tienen miedo a las confrontaciones. Otros tienen como ese miedo de hacer el ridículo. Otros tienen miedo a ser rechazados. Pero debemos de entender que el primer paso para tratar con estos temores es entender que ellos no vienen de parte de Dios, que tal vez vengan de tu personalidad, de una debilidad, de un ataque demoníaco, pero nunca vienen de Dios. El miedo y la timidez van a evitar que usted use los dones que Dios le ha dado para tocar a su pueblo y a un mundo necesitado. Y eso es lo que el enemigo quiere, ¿cierto? Que usted use sus dones. Y eso era lo que el enemigo quería con el pastor Timoteo, impedirle que él llegara a un mundo necesitado. Pero, ¿qué hacía Pablo? Oraba por Timoteo, siempre lo tenía en sus oraciones, porque Pablo oraba por esas personas cercanas. Entonces, en Timoteo, que hubo una convicción valiente. Entonces, que nosotros como Timoteo podamos tener la certeza, ese conocimiento, esa persuasión de estar convencidos y seguros de la verdad. De la verdad, ¿de cuál verdad? De la verdad del Evangelio. Tener el convencimiento de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estar persuadidos que Él nos está escuchando en todo momento, que le buscamos. Entonces, hermanos, que nosotros podamos mantener una convicción con fuerza, con coraje, con valentía, para oponernos a la adoración de ídolos. Timoteo, siendo ya pastor de ovejas, no podía huir de la confrontación. No podía ser un hombre pasivo y dejar que las cosas sucedieran. Él no podía, pues Dios ya le había dado espíritu de poder a él, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La valentía importa en cada uno de nosotros. Sin ella no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Es necesario tener esa valentía, esa convicción valiente. ¿Para qué? Para poderse hacer uso de esos dones, para poder hacer uso de lo que el Señor está colocando en nosotros. Entonces, estamos llamados a imitar estas cualidades de nuestro pastor Timoteo.